Buen día. A continuación se muestra el desarrollo de la práctica del siguiente sistema embebido, el cual es un medidor de distancia utilizando un sensor ultrasónico. Proyecto, primero antes de llevarlo al circuito físico, debemos simularlo en el simulador Proteus 8 Professional. En este simulador utilizamos la librería de Arduino Simulino para emular un Arduino y también utilizar el sensor ultrasónico, el cual está representado por el siguiente esquema. Tenemos un objeto, el cual es representado por un potenciómetro de resistencia variable, y pues tenemos el monitor serial, el cual va a mostrar la distancia la cual detecta dicho sensor ultrasónico. Veamos el código. Bien, el siguiente programa es responsable de medir las distancias a través de sensores ultrasónicos sin el uso de librerías dentro del código. Es decir, no utilizaremos funciones que sean externas a lo que nos provee Arduino IDE. Y bien, comenzamos asignando las funciones de los pines. Tendremos dos pines de salida y uno de entrada. Los pines de salida serán el buzzer y el trigger. Los de entrada será echo. Iniciamos la comunicación serial y nos pasamos al void loop, en donde tenemos las variables de cálculo para la distancia. Después de esto tenemos la iniciación del programa. A partir de aquí, nuestro programa estaría midiendo distancias. Es decir, nosotros tenemos que enviar un pulso de sonido con estas tres líneas de código. Encendemos el trigger, esperamos un microsegundo y después lo apagamos para enviar el disparo de sonido. Después esto tiene que ser recibido por el sensor y pues va a guardarse dentro de la variable duración. Todo esto con la función pulseIn. Después calculamos la distancia entre el sensor y el objeto con esta constante y la siguiente fórmula, duración entre 58.2, para consecuentemente poder tomar la decisión lógica. Si la distancia es menor a 100 centímetros, se encenderá el buzzer para alertar la cercanía del objeto con nuestro sensor. Después mostraremos la distancia dentro del monitor serial con la función serialPrintLn. Bien, ahora pasemos a las pruebas del sensor sin el uso de librería. Una vez terminado esto, procedemos a probar nuestro código cambiando la distancia que se encuentra en nuestro objeto. Dentro del simulador no podemos mover un objeto, por tanto tendremos que cambiar la resistencia dentro del potenciómetro que tenemos implementado. Y bien, como ven, nuestro speaker ha sido activado debido a que los valores entran al rango dentro de la condición lógica que se encuentra en nuestro código. Es decir, si yo tengo un objeto al 8% de su distancia dentro del sensor, nuestro speaker se activa dando la señal de que nuestro objeto está muy cerca. Si nosotros aumentamos los valores, el speaker se apagará. Bien, ahora pasemos a nuestro simulador con la librería implementada dentro del código. Como podemos observar, debido a la implementación de nuestra librería NeoPing, el código ha sido modificado en su mayoría. Los principales cambios que podemos observar es de que ahora ya no utilizaremos entradas analógicas, sino que a su vez utilizaremos entradas digitales. Para el trigger utilizaremos el pin número 4 y para el eco de nuestro sensor utilizaremos el pin número 3. A su vez hemos añadido un LED, el cual estará conectado al pin digital número 6 y un zumbador en el pin digital número 5. Para poder interactuar con esta librería es necesario crear un objeto y llamarlo de alguna forma. En este caso está ya llamado sonar. Y pues bien, comenzamos con la asignación de los modos del pin de las salidas, las cuales serán zumbador y LED. A su vez también comenzamos la comunicación con el puerto serial a 900 baudios. Consecuentemente, vamos al void loop y dentro de él podemos ver las primeras dos líneas de código, las cuales son encargadas de medir la distancia y mostrarla en el monitor serial. Dentro de la lógica tenemos que la limitación ahora para la distancia será de 50 centímetros, es decir, nuestro sensor tendrá un alcance de 50 centímetros para poder activar nuestro speaker y nuestro LED. En esta línea de código podemos ver que se enciende nuestro speaker y se enciende el LED en función del tiempo de la pausa. Es decir, mientras más cerca esté nuestro objeto al sensor,
la pausa será menor y por tanto el parpadeo del LED será más rápido cada vez. A su vez el zumbador encenderá con una frecuencia cada vez más alta debido a que se encuentra más cerca nuestro objeto del sensor. De lo contrario, si el sensor se encuentra a más de 50 centímetros, no se encenderá ninguno de nuestros dispositivos. Bien, veamos esto implementado dentro de nuestro simulador Proteus. Ultrasónico procederemos a realizar las pruebas lógicas. Dentro de nuestra terminal virtual tenemos valores que oscilan entre 57 y 58 debido a la distancia variable proporcionada por nuestra resistencia. Si nosotros variamos el porcentaje de la resistencia, podemos observar que nuestros dispositivos de salida se encienden. Esto debido a que la distancia es menor a 50 centímetros dentro de nuestro sistema de simulación. Bien, una vez comprobado que todo concuerda, procederemos a armar nuestro circuito físico dentro de una protoboard. Este es el circuito sin la librería NewPing. Accedemos a Arduino IDE y empezamos a ejecutar el monitor serial para revisar los valores a los cuales se encuentran dentro de nuestro sensor. Los valores oscilan de entre 50 y 60 centímetros, pero si yo empiezo a interactuar con el sistema embebido, es decir, con el sensor, podemos notar que un pitido emana de él, el cual nos indica que se encuentra dentro del rango de cercanía que el sensor puede medir. Si yo observo un objeto más cerca de nuestro sensor, el monitor serial nos brindará la información en centímetros, que es la distancia a la cual se encuentra el objeto del sensor. Si yo lo pongo al ras, nuestros valores empezarán a dar valores erróneos debido a que no está implementada la librería NewPing. La librería NewPing utiliza funciones que corrigen este tipo de errores. Y no quiere decir que nuestro sensor esté dañado, sino más bien está mal configurado. Nuestro sistema embebido utilizando la librería NewPing se vería más o menos así montado dentro de nuestra protoboard. El sistema se encuentra energizado y conectado a nuestro IDE de Arduino, el cual está enviando datos al monitor serial, refrescando cada ciertos milisegundos. Como podemos observar, los valores oscilan entre rangos que van del 50 al 60. Para probar nuestro sensor utilizaremos algún objeto, en este caso una caja, para checar que nuestros rangos sean los ideales.